Buenas noches. Hoy el Colegio de Madrid y la Fundación del Notariado se complacen en albergar este acto que es la presentación de un libro que ha escrito nuestro compañero Juan Pérez Ereza sobre un tema fundamental como es el derecho registral visto desde las necesidades del usuario. Literalmente, el derecho registral, un enfoque basado en el servicio al ciudadano. Seguidamente tiene lo primero que debo decir también es que el colegio también está muy agradecido al aforo, a quienes aquí venís a esta presentación que corresponde a la importancia que tiene el libro y de una forma muy especial al presidente de la Asamblea de Madrid, que está a mi izquierda y que nos acompaña en este acto. A continuación, según el orden que se me ha dado, debe intervenir y tomar la palabra Ignacio Garzón en representación como director que es de la Fundación del Notario. Muchas gracias, señor decano. Se dice que don José Ortega y Gasset, cuando descubría alguna materia filosófica digna de su atención, decía displicentemente: alguien debería estudiar esta interesante cuestión X. Y yo recuerdo que mi padre, que era aficionado a leerlo ante esta indolencia del filósofo que delegaba el trabajo, pues decía con cierta retranca: ¿y por qué no lo estudia usted? Hombre, ¿no? Y a mí me ha pasado con esto un poco, como salvando las distancias, como con Ortega y Gasset, porque cuando era director de la revista, pues venía siempre diciendo: alguien debería estudiar el tema de la hipertrofia de los principios hipotecarios, de la calificación y de la inscripción, porque esto está mutando la realidad legal. Y da la casualidad de que Juan Pérez Ereza había escrito este libro, que con su competente disposición además pues me ha sustituido, lógicamente lo ha demostrado, que es la persona indicada en la dirección de la revista hace muy poco. Juan en este libro hace justo lo que se necesitaba: un fino análisis técnico de la perniciosa, en mi opinión, evolución de esa tendencia que socapa de una mayor seguridad jurídica y un mayor control de legalidad. Lo que produce es precisamente lo contrario. Juan estudia numerosos casos en el libro, con gran rigor técnico y gran solvencia, y por supuesto todos los notarios podemos relatar casos de este tipo que hemos vivido personalmente, y a mí me vienen, por ejemplo, a la memoria pues que no se puedan inscribir en el registro de la propiedad transmisiones que incluyan otros actos que deben inscribirse en otro sitio, como por ejemplo un poder mercantil que debe estar inscrito antes en el registro mercantil para inscribirse en el de la propiedad, ¿no? En mis tiempos no era necesario eso, simplemente cuando se había comunicado, pues era suficiente. Eh, por ejemplo, que una escritura que se califique negativamente se subsane y te pongan luego otro defecto en una segunda calificación, un defecto totalmente distinto que no estaba prevista en la primera. Esto lo que hace es que haya una seguridad jurídica, que es precisamente lo que se supone que se trata de conseguir. Un crimen tiene cosa juzgada, parece como si la calificación no tuviera este beneficio de la cosa juzgada. O el caso de las segregaciones, realizadas hace décadas, una escritura que no se lleva en el registro de la propiedad a inscribir, y de repente te encuentras con que se le aplica la legislación vigente en el momento de la presentación, entendiendo que es un acto registral, como si echar una valla en las fincas, eso pues no existiera hasta que haya sido calificado o inscrito en el registro de la propiedad. O simplemente los medios de calificación, que antiguamente o en mis tiempos eran simplemente el título presentado y los efectos que resulten del registro o los que resulten del registro. Pero ahora no, ahora es cualquier cosa que el registrador quiera consultar, el periódico, otro registro que tenga por ahí. Recuerdo también en la revista Notario Siglo XXI el caso del registro concursal, que nos sirve unos interesantísimos artículos a Antonio Domínguez Mena, de bueno, una cosa que le ocurrió a él personalmente y que yo creo que es grave. En cambio, a mí me ha puesto un defecto antes de ayer, consistente en que no habíamos puesto la letra del DNI en un consejero que se iba a escribir en el registro mercantil. O sea, para todo lo demás se puede consultar cualquier registro, pero en cambio la letra, que es una
cuestión automática que se obtiene con cualquier programa, eso no se puede hacer. Bueno, yo creo que, en fin, estas son cosas dignas a tener en cuenta y de considerar. En el libro, Juan desgrana pacientemente y desmonta técnicamente el fundamento de muchos de estos casos y particularmente se detiene en la metástasis de los principios hipotecarios y nos anima a tomar conciencia de una deriva que, en mi opinión, encaja muy mal en unos principios, eso sí, los contenidos en el artículo 9.3 de la Constitución, que eso sí que son principios dignos de tener en cuenta, como la seguridad jurídica, la prohibición de la arbitrariedad o la irretroactividad de las normas. Yo solo me quiero detener en lo que subyace a esta deriva, que sin duda yo creo que no es nueva. Hace unos años formé parte pues, en un pequeño grupito en el que nos dedicamos a reflexionar, bueno, y a hacer artículos. José Manuel García Goyante se acordará del proyecto de ley de reforma integral de los registros. En ese momento, pues bueno, ya se intuía que la política que se adoptaba consistía en alterar subrepticiamente los principios de nuestro sistema inmobiliario para intentar implantar otro principio que no existe, en mi opinión, ni debe existir. El de que lo que no está en el registro no existe en el mundo, o desde otro punto de vista, el ciudadano no adquiere derechos, sino que se los asigna el registro. Aquel intento fracasó, como todos ustedes saben, pero se sigue intentando por medios más sutiles, como expandir como cierta la idea de que existe una transmisión interpartes, la que se realiza en la escritura pública, y una transmisión erga omnes, que es la que se produce con la inscripción, lo que conduce a que el derecho no se adquiera hasta que recae una especie de resolución pseudojudicial en la que se dictamina la corrección del negocio previo y se asigna el derecho al ciudadano que hasta entonces no tenía nada. La escritura, así devaluada, es un simple elemento que ayuda a esta asignación. Estas teorías se formulan, digamos, doctrinalmente, pero de alguna manera acaban de influir también en el regulador, entendiendo como regulador pues, las leyes, entendiendo también los órganos administrativos. En lo que se ha denominado de alguna manera captura del regulador, una cosa que el colectivo Sansón Carrasco y Derecho hace 10 años, ya lo que formaba parte yo en su momento, pues hacía notar que evidentemente para que la administración regule adecuadamente es necesario oír a los interesados y a los profesionales especializados en materias complejas que, bueno, le ayuden a entender los problemas que se están derivando. Pero cuando se recibe un material confuso o averiado, pero que suena bien y que mediante sutiles modificaciones administrativas o reglamentarias, o incluso a veces hasta legales, pues resultan plausibles o creíbles, estamos indirectamente cambiando el sistema que está establecido en nuestro Código Civil y en nuestra Constitución. Se hace por la vía adjetiva lo que en el ámbito sustantivo es claro. En el ámbito sustantivo, el predominio de la autoridad de la voluntad, la libertad de pactos, la producción de efectos jurídicos simplemente con el título y el modo, tal y como dice el Código Civil, y también, pues la libertad, la protección del derecho a propiedad y la libertad de mercado sancionadas por la Constitución y que garantizan el dinamismo y la creatividad económica y jurídicas. No existe, y sería ineficiente además que existiera, que para la adquisición de los derechos existiera una especie de octroi o concesión de la autoridad, una autorización administrativa o un sistema de disposiciones normativas que ni siquiera en la inscripción de las sociedades capitalistas es cierta para la adquisición de la personalidad jurídica. Todo ello, en definitiva, significaría, yo creo, forzar la legalidad vigente. La legalidad vigente no es esa. Decía González Palomino que el derecho civil es el ruedo y que el derecho hipotecario pues es el burladero. Y esto sería cambiar una cosa por otra, que el burladero fuera el ruedo y que el ruedo fuera el burladero. Lo que es peor sería forzar la naturaleza de las cosas, creando una cierta disonancia cognitiva que a mí me parece inasumible. Si realmente creyéramos que la transmisión se produce cuando un funcionario sanciona que el título está bien, nadie pagaría el precio antes de que sancionara, lo que en definitiva significaría que o los registradores hacen nuestro trabajo o nosotros hacemos el trabajo de los registradores para que realmente la transmisión se hiciera en un acto, en un solo acto. Supongo que eso no es lo pretendido. Lo pretendido es otra cosa y yo creo que debe rechazarse. Conste que esto no es una crítica en absoluta a los registradores como profesionales, que en buena medida son gente competente y eficiente, ni tampoco a la función registral que rectamente entendida
y aplicada en los términos para que fue creada, pues significa un doble control que, bueno, que yo creo que es necesario y conveniente de una manera tan delicada. Pero todos, yo creo, debemos estar sujetos a la evaluación de nuestra eficacia. Sería interesante también ver, alguien debería estudiar, también como dice Ortega, qué número de operaciones se han salvado con una calificación que afectaron a la nulidad de un título, o cuántos supuestos del artículo 34 de la ley hipotecaria han resultado protegidos. En un mundo cambiante, sin duda, es necesario adaptarse. Todos debemos adaptarnos. Precisamente ahora, los premios Nobel de Economía de 2024 han sido adjudicados a Acemoglu, Johnson y Robinson. Y lo han recibido por los estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan, cómo actúan esas instituciones y protegen, digamos, y cómo afectan a la prosperidad de los países. En su libro, ¿Por qué fracasan los países?, Acemoglu y Robinson tratan de dar una explicación a la cuestión de por qué hay países que fracasan y no alcanzan la prosperidad y otros que sí. Y llegan a la conclusión que la razón es el correcto funcionamiento de las instituciones políticas y económicas. La distinción clave es entre instituciones extractivas e inclusivas. Inclusivas son aquellas que posibilitan y fomentan la participación de la mayoría de las personas en actividades en las que se aprovecha mejor su talento, por lo que aumenta la productividad y la prosperidad. Las instituciones extractivas son las que permiten extraer rentas y riqueza a un subconjunto distinto, las élites extractivas, mediante monopolios, restricciones de entrada, captura del regulador y resistencia al cambio. En el caso que nos ocupa, el registro puede ser una institución inclusiva que asegura los derechos de propiedad y permite el tráfico jurídico seguro. Pero si continúa esta tendencia y seguimos en esta misma línea, puede convertirse en una institución extractiva que dificulte el tráfico, genere incertidumbre y produzca inseguridad en aras de un mayor bienestar de la élite. También los notarios, sin duda, estamos sometidos a este escrutinio, debemos estarlo. Aunque, desde luego, el notario tiene un imperativo vital para hacerlo, que es que tiene cara a cara al ciudadano, a la gente que le transmite sus preocupaciones y sus necesidades. Y lo quiera o no, está obligado a adaptarse. Y además, últimamente, numerosas normas nos han exigido dar un valor añadido en consonancia con esta realidad vital. También yo creo que ha de hacerlo el registro de la propiedad. En todo caso, como bien dice el título del libro de Juan, es preciso un enfoque basado en el servicio al ciudadano. Y todas las instituciones han de hacer un esfuerzo si quieren sobrevivir. Querido Juan, enhorabuena porque has hecho, yo creo, un trabajo imprescindible en esta línea. Gracias. A continuación tiene la palabra don Carlos Pérez Ramos, que es el periodista, además, ¿no?, del libro. Con Nacho, que hace una introducción estupenda. Bien, este es el primer libro que publicamos en la colección, hecho íntegramente, redactado íntegramente por un notario, y es para mí una gran satisfacción que ese notario sea Juan Pérez Cereza. La verdad es que hasta cierto punto el que yo esté aquí es una cierta casualidad. Yo en teoría iba a decir muy pocos minutos sobre la colección, y Juan el jueves me llama y me pide que sustituya al bueno de Nacho Martínez Gil, que estaba de viaje y no podía llegar. Bien, en primer momento me generó una cierta tensión. Llevaba el libro la mitad leído, digo, bueno, tendré que acabarme el libro, bueno, no pasa nada. Por la tarde vengo a la academia, a la conferencia, y Alfonso Madridejo nos da una conferencia extraordinaria, profunda, interesante y llena de anécdotas divertida, graciosa, con montones de citas. Vaya, qué listón mucho más alto. Yo cada vez más agobiado. Voy, bueno, lo acabo, lo leo, y esta tarde, acabando unas notas, viene mi mujer con un apoyo importante y me dice, tienes que hacerlo muy bien, prepáratelo. Recuerda que Valerio lo hizo muy bien en tu presentación de tu libro. Con lo cual pensé, ¿cómo se me ocurre pedirle a Valerio que me presente un libro? Sabiendo todos lo bien que habla. Ahora, para rematar, cuando ya más o menos tenía algo pensado, me encuentro a Nacho y digo, bueno, seguro que va a hablar
de la fundación, que es muy importante, de lo importante que es Juan, no, y hace una disección perfecta. Y para rematar, el presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. O sea, si ya el listón se iba subiendo cada vez más. Bueno, ante lo cual me acordé de lo que hablé con Alfonso al día siguiente, cuando le felicité al profesor Madridejos de su conferencia, y me dijo, bueno, no te preocupes, tú ponle bien al autor, eso es lo que hay que hacer, ponerle bien. Eso lo voy a hacer, pero también quiero que sea unas pequeñas líneas, ya que me he leído la obra, sobre la obra. El libro es un libro muy interesante, es ameno, refleja lo que es Juan como jurista, va al grano, no se detiene en adornos, y fundamentalmente el alma del libro, lo ha descrito muy bien nuestro compañero Ignacio Gomá, es la idea que en los últimos 40 años se ha producido una reformulación, se ha intentado, con mayor o menor éxito, una reformulación del derecho hipotecario, que se basa en una idea. La idea es atribuir al registro mayores efectos de los que realmente le reconoce el ordenamiento jurídico. Tal y como ha dicho Ignacio Gomá, se basa en la premisa de que hay que distinguir entre la propiedad inscrita y la no inscrita. La inscrita surtiría efectos frente a cualquiera, es decir, tendrá los atributos propios de un derecho real, y la no inscrita no gozará de esos elementos y simplemente producirá efectos entre vendedor y comprador. Consecuencia de esta premisa es que hay que reforzar la calificación. La calificación tiene que ser más profunda, más extensa y más minuciosa, y además debe recaer en el registrador, en base a disminuir la aportación que el notario pueda efectuar al título y reconociendo una autonomía de la inscripción respecto del título. Además, se retroalimenta, dado que el registro produce unos efectos potenciados, es lógico exigir una calificación muy estricta. Por otro lado, los efectos potenciados vienen de esa calificación muy estricta. ¿Y en qué se basa? En una relectura de los principios hipotecarios, encontrándome con frases sorprendentes, como se llega a afirmar por algunos autores muy prestigiosos, por otro lado, y grandes juristas, que los principios hipotecarios tienen que regir la actuación del legislador, incluso se puede admitir los principios contra norma, es decir, prevalecería el principio hipotecario frente a la norma. Bien, el objetivo de todo ello, al final o la justificación, es crear un sistema muy seguro en la que prácticamente no hacen al registro ningún tipo de documento afectado o enfermo de invalidez. Sin embargo, Juan destruye una por una estas premisas. De un lado, demuestra que no es verdad que haya que distinguir entre propiedad inscrita y no inscrita. Es cierto que el derecho inscrito surte efectos frente a cualquier tercero y el no inscrito deberá ceder frente al tercero que de buena fe se ampara en el contenido del registro. Pero no hay que olvidar, como dice Juan, que la protección registral es una mera manifestación muy importante, pero una más de la protección jurídica de la apariencia. Y por ello, esa protección se exige siempre buena fe. Buena fe que, si bien se está diciendo que debe basarse simplemente en una lectura del asiento registral, la jurisprudencia ha dejado clara que la buena fe tiene que ser ética, diligente. Así lo demuestra Juan con temas como arrendamientos y recordando las teorías de nuestro añorado Rodríguez Adrado sobre el valor de la escritura pública como instrumento generador de apariencia. Además, demuestra Juan que no es cierto que esta tendencia expansiva de la calificación haya llevado a la desaparición de la poca, gracias a Dios, litigiosidad que existe en materia del contenido de lo que se publica en el registro de propiedad de los asientos. Al contrario, demuestra que prácticamente siguen siendo el mismo tipo de negocios los que provocan la nulidad de los asientos. Y la mayoría son por motivos que el registrador no puede controlar, como es la simulación, la ausencia de consentimiento y los vicios del consentimiento. Incluso cuenta el caso anecdótico que el caso más reciente que ha provocado una cadena de nulidades de asientos, cual es la aplicación de las sentencias del Supremo referente a las cláusulas abusivas, se basaban en escrituras de hipoteca inscritas bajo esta tendencia ya expansiva, con lo cual esos filtros no han servido. Además, pone de manifiesto y acentúa que en todo caso habrá determinadas materias que el registrador nunca va a poder controlar, como es la capacidad, y así como la prestación libre de consentimiento. En definitiva, Juan adopta una postura bastante objetiva, no cae en la caricatura, reconoce el valor de la actuación de los registradores en general, que perjuicio que haya alguna crítica, también
critica en ocasiones y nos exige a los notarios que tenemos que mejorar en algunas cosas y hace unas propuestas muy interesantes en aras a una futura reforma, siempre pensando en el bienestar del ciudadano. Debo, además, hablar unas breves palabras, además, sobre todo estando aquí sus hijas y su mujer, solo faltaría, de Juan como autor. Juan es ante todo un notario. Juan realmente siente y vive la profesión notarial. Es una persona que disfruta siendo notario. No solamente es un gran jurista, sino que además le encanta ejercer el derecho a través de la notaría. Yo eso recuerdo una anécdota de Juan estando en el consejo. Me contó que había una campaña, no sé si se acordará Juan, que era, intentaba acercar la figura del notario a la sociedad. Y eran notarios que hacen cosas. No sé si te acordarás que entre ellos estaba el notario que nos ha cedido las fotografías. Y salían diferentes, la idea era entrevistar a notarios y que explicaran pues, hobbies o actividades. Y Juan me decía, yo es que le dije que yo no tengo aficiones, cosa que no es cierto. Porque dice, un notario es un tío serio, un notario es un tío aburrido, serio, ahí con traje, no es un tío que tiene que hacer cosas, tiene que dar seriedad y tiene que dar seguridad a la gente. Luego también de Juan destacaría que, eso lo tuve como preparador y todos los que hemos hecho dictámenes con él podemos decir, que Juan, por su labor en los últimos años, anteriormente en la Secretaría del Consejo y en la Junta del Colegio Notarial, quizás por algunos es conocido sobre todo por su labor de gestión, que es magnífica. Pero Juan es un jurista superlativo, es una persona con una imaginación, con una capacidad práctica, con una brillantez extraordinaria. Y esa persona, ese jurista, está reflejado en su obra, con la claridad, no busca el adjetivo de más, muy preciso, pero por otro lado, metiendo el bisturí incisivo, buscando el supuesto práctico. Yo creo que es una obra muy recomendable y una obra que yo creo que va a influir. Por lo menos dará lugar a críticas y dará lugar a debate y a discusión. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el autor de la obra. Adelante, Juan. Buenas noches. Bueno, estoy abrumado. Estoy abrumado que me han publicado un libro. Estoy abrumado que hay gente que se lo ha leído ya y que pretende leérselo. Estoy abrumado porque me dé el gusto de presentarlo aquí en mi segunda casa en el Colegio Notarial. Estoy abrumado que esté llena la sala con las palabras de los que me han precedido. En fin, por eso me lo he traído esto escrito, porque si no con la emoción no iba a poder decir nada. Y además ahora me tengo que poner las gafas porque ya no veo nada. Bueno, debo empezar con un agradecimiento. Pues un agradecimiento primero a las instituciones. Colegio Notarial de Madrid, aquí representan las personas de decano, el resto de la Junta, al Consejo General del Notariado, a la Fundación Notariado, que ha tenido a bien el publicarme el libro. Luego a las personas, ¿no? Pues, en fin, si tengo que hablar de todas las personas que a lo largo de mi vida profesional me han inspirado, me han enseñado. Todo lo bueno de este libro pues no es mío, es lo que he ido aprendiendo de la gente que me ha rodeado, y lo malo sí es mío, pues no terminaría. Entonces, bueno, como tampoco se trata de que esto sea aquí una letanía y nos pongamos un poco sentimentales, reduciré a unos nombres el agradecimiento que hago extenso pues casi a todos los compañeros que me han acompañado en este camino, ¿no? Entonces, si tengo que reducirlo a algunos nombres, bueno, empezando por el origen más próximo del libro, pues tengo que dar las gracias a Carlos. ¿Por qué? Porque aparte de ser mi amigo, de decir estas cosas tan falsas sobre mí, pues es el que me animó a escribir el libro. Yo al principio, cuando salí del consejo, por motivos que ahora diré, pues pensé que debía estudiar algo de derecho hipotecario y que tenía que escribir algo. Le mandé un artículo como unas 50 o 60 páginas para que me lo publicase en la revista Jurídica Notariado. Sabía que me lo iba a publicar porque es amigo, pero él me dice que tire un poco más para adelante, que tal, que si tiras unas paginillas más, te publico un libro. Y aquí estamos, ¿no? Tengo que agradecer también a Lorenzo Prats, que es realmente el que ha hecho la labor de corrección, que supongo que para el estudioso para mí ha sido horrorosa, porque es que yo estoy muy poco acostumbrado a poner notas a pie de página, a hacer bien las reseñas.
tenía muchas reseñas, porque no es que haga, digamos, solo citar a los autores a los que... Pero no me acuerdo de dónde lo leí. Entonces me dice Lorenzo, no, hay que poner el libro y la página. Digo, me ha llevado casi tanto trabajo como escribir el libro. Ese tipo de cosas. Luego, bueno, pues tengo que hacer un agradecimiento a mis maestros en materia de derecho hipotecario. Ya he dicho que son todos, pero si tengo que condensarlo en 2 nombres, pues diría que son Ignacio Martínez Gil, mi preparador, y José Ángel. Y luego podría agradecer también a mis compañeros con los que más he compartido mis dudas de derecho hipotecario, ¿no? Y también en esto lo condenso en 2 o 3 nombres, aunque todos son, ¿no? Que sería Valerio, pues mi compañero de oposiciones, y mis compañeros del despacho, ¿no? Fernando, Gregorio Santiago, con los cuales en definitiva todos los días estamos peleando con, digamos, las calificaciones registradas en gran parte. Y luego pues tendría que terminar con mi familia, lógicamente con mi padre, que es mi maestro de todo, en el ámbito del derecho, desde luego, y mi mujer Paloma y el resto de la familia. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Por decir algunas notas no del libro, sino más bien por qué me decidí a escribir el libro, o mejor dicho, por qué me decidí a estudiar un poco el derecho hipotecario. Es decir, que en mi época universitaria el derecho hipotecario me atrajo por su elevado tecnicismo, que lo aproxima un poco a las ciencias puras y le hace parecer despojado de los aspectos valorativos que suelen rodear a las otras ramas del derecho. En la propia hipoteca es una figura jurídica que es un alarde de abstracción y cuya regulación está aparentemente presidida solo por reglas lógicas, la indivisibilidad, la accesoriedad. En este momento inicial, creo que esta preferencia estuvo influida por una cierta admiración que creo que acusamos las personas de letras hacia los de ciencias, para quienes su objeto de estudio arroja resoluciones exactas e indiscutibles. En mi caso, esta tendencia se ve acentuada por estar rodeado de personas de ciencias cuyo criterio valoro especialmente. La primera, mi mujer, que es física. Y luego porque en mi familia han sido muchos los ingenieros de caminos, que como todos los notarios que aquí estamos sabemos, son los otorgantes más complicados. Les cuesta comprender mucho los márgenes de interpretación que existen en la aplicación de las normas jurídicas. En resumen, en mi primer contacto con el derecho hipotecario me pareció que ofrecía un grado de complejidad y certidumbre que le aproximaba a las matemáticas o a la física. Durante la oposición, las enseñanzas de mis preparadores, de mi padre también, los temas elaborados por Ignacio, me ayudaron a desmitificar en gran parte la complejidad y el pretendido cientificismo del derecho registral. Como en el resto de las materias, entendí que por encima de los conceptos teóricos están los problemas y los conflictos humanos que pretenden resolver las normas. El ejercicio profesional y la tarea corporativa han terminado de desterrar en mí todo dogmatismo. Hoy creo que el derecho registral, como toda rama del ordenamiento jurídico, tiene por objeto la regulación de relaciones sociales en las que están imbricadas diversos intereses y que la opción entre una solución u otra, inscribir o no inscribir, proteger a uno o a otro, siempre implica una carga valorativa que exige adoptar una decisión de política legislativa. Acercándome al momento vital actual en que decidí escribir sobre el tema, desde hace años sentía, como muchos de los que estamos aquí, que la evolución del derecho registral está afectada por un grave desenfoque que le ha hecho alejarse de los fines a los que debía servir. Los registros con efectos jurídicos son creaciones del derecho extraordinarias. Cuando se adquiere una vivienda, que es la inversión económica más importante en la vida de una persona, contar con una información condensada, fácil de conseguir, y tener la seguridad de que no te afectarán los negocios no inscritos, ni siquiera las vicisitudes o vicios de los negocios previos inscritos que puedan alterar la titularidad de tu vendedor, es una conquista del derecho continental que merece ser celebrada. Pero como toda institución, la organización y regulación del registro debe estar presidida y justificada en los beneficios que presta a los ciudadanos. Y en los últimos tiempos creo que el derecho registral está invadido de un ensimismamiento que está produciendo que la institución y sus supuestos principios estén por encima de los intereses de los ciudadanos a los que está llamado a servir. La seguridad que presta al tráfico jurídico el registro deriva, a mi juicio, de 3 elementos.
sus datos son ciertos, tienen una garantía de legalidad y son públicos. En este foro no hace falta advertir que todos los esfuerzos doctrinales en los últimos años se han dirigido a potenciar y exaltar el segundo de los elementos, que es aquel en el que precisamente tiene mayor influencia la actuación personal del registrador a través de la calificación. De ahí que esta corriente doctrinal esté impulsada por los funcionarios encargados de la llevanza de los registros. No se vea esta observación como una crítica. Es lógico que esta posición doctrinal abunde entre los registradores. Todos tendemos a exaltar nuestro trabajo y a destacar dentro del mismo aquellas funciones de mayor profundidad intelectual. Los propios notarios solemos prestar más atención teórica al asesoramiento, a la conformación de la voluntad negocial, al control de legalidad, que a la dación de fe o a la conservación del documento en el protocolo. Pese a que estos dos últimos aspectos son esenciales en el valor legal atribuido al documento. Lo que no es lógico es que esa preponderancia de la legalidad registral se haga a costa de los otros dos elementos, ni tampoco que se pretenda rodear de un cierto carácter necesario e inderogable, como si se dedujese directamente de unos principios inmutables o no fuese posible la regulación del registro bajo otros principios distintos. En este sentido, tal vez lo más grave sea que a la vez en que se insiste que solo pueden acceder al registro los negocios plenamente legales, sin una mínima sombra de irregularidad, se patrocine el acceso al mismo de datos contenidos en documentos privados, que no pueden garantizar la veracidad de su contenido, y se insista en ofrecer una publicidad cara, lenta y meramente informativa. Reequilibrar los distintos elementos del derecho registral, reaccionar frente a esta situación doctrinal, de la que desgraciadamente se hace eco la doctrina de la Dirección General y algunos pronunciamientos judiciales, es el motivo que me ha llevado a escribir el libro, que como he dicho, pues fue inicialmente concebido en un artículo largo. No voy a glosar el libro, cuyo contenido ha sido expuesto por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Sus comentarios y reseñas en gran medida superan al texto escrito, por lo que me temo que si alguno de los presentes se aventura a leerlo, incitado por esta presentación, se sentirá decepcionado. Lo único que quiero mencionar aquí son dos aspectos del mismo: la pretensión de claridad y la intención fundamentalmente práctica que ha presidido su redacción. El deseo de claridad refleja mi preferencia subjetiva por los textos jurídicos que entiendo, que reconozco no son muchos. Y también por mis carencias técnicas. Siempre he sido persona de pocos conocimientos y por eso me he esforzado en la vida por tener los pocos conocimientos que poseo claros. Pero además de estas cuestiones subjetivas, la claridad que pretendo en el libro constituye la formulación de una tesis. El derecho registral no es tan complejo como desde algunas instancias se patrocina. En esa dificultad más bien se observa, a mi juicio, una intención de irrefutabilidad. Como no se puede rebatir lo que no se entiende, se dan por buenas soluciones que, pensadas de forma sencilla, despojadas de toda la hojarasca de citas y antecedentes, son un disparate. En cuanto al acento práctico del libro, es verdad que dedico su primera parte a exponer la doctrina. Un mínimo andamiaje teórico es necesario para entrar en el estudio de las cuestiones prácticas, pero dadas mis limitaciones teóricas, reconozco de antemano que existen textos mucho más profundos, desde el punto de vista teórico, con un repaso completo de los antecedentes históricos y regulaciones de derecho comparado. Vale, gracias. Ya me queda poco, ¿eh? En realidad, después de los trabajos de Vallet, Núñez Lagos o la luminosa conferencia de José Ángel Martínez Sánchez sobre el título inscrito, poco hay más que añadir al respecto. Por ello, donde puede tener algo de valor mi libro, si es que tiene alguno, es en el estudio que hace de las manifestaciones prácticas de la exaltación del principio de legalidad, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, en especial su incidencia en las resoluciones de la Dirección General. Repasar el periplo legislativo y jurisprudencial, tratando de sistematizarlo a la luz de la pretensión dominante de la legalidad registral, es, creo, la mayor aportación de mi trabajo, en gran medida por ser la tarea en la que puedo tener una cierta capacitación por mi experiencia profesional y corporativa. Termino ya. Si empecé con un agradecimiento, que reitero, finalizo con una petición, que es un ruego a los juristas, algunos de ellos presentes en esta sala. Brillantes juristas que están en esta sala. Creo firmemente que hay que combatir las tesis doctrinales que hoy dominan la interpretación y aplicación de las normas de derecho registral, porque son equivocadas y generan más problemas de los que pretenden resolver.
Si este libro, con sus carencias, funciona a modo de espoleta para un renacimiento de los estudios hipotecarios en la dirección, a mi juicio, correcta, creo que habrá cumplido su modesto propósito. Muchas gracias. Me temo que me toca tomar la palabra y además debo reconocer que no he podido leer el libro por una afección ocular, pero conociendo a Juan y habiendo compartido con él 4 años en el Consejo General del Notariado, como hombre de confianza, como mi secretario, la verdad es que algunas de las cosas que ha dicho ya las imaginaba y otras pues las leeré con mucha atención. Pero sobre todo me parece que a pesar de su modestia ha encontrado el momento oportuno para la presentación de esta obra, que es muy necesaria, porque nos encontramos ante una situación que es la desnaturalización de lo que es el derecho hipotecario. Y me voy a permitir hacer alguna referencia comparativa entre cuál fue el planteamiento que tuvo el legislador decimonónico y hacia dónde funciona o hacia dónde vamos como consecuencia sobre todo de la Ley 11/2023 que entró en vigor en la parte hipotecaria el pasado 9 de mayo. El legislador decimonónico se encontró con la necesidad de crear una ley hipotecaria cuando no había surgido todavía el Código Civil, porque había fracasado el proyecto de García-Goyena de 1851 y era necesario establecer alguna regulación. Inicialmente pensaba en el crédito territorial, en la necesidad de establecer una garantía respecto de las hipotecas, porque hasta entonces las hipotecas se anotaban en los oficios y contadurías creados en el año 1768 mediante un encasillado, no había un buen sistema de búsqueda y las hipotecas generales prevalecían sobre las particulares, con lo cual la inseguridad jurídica era absoluta y la posibilidad de obtener créditos con garantía hipotecaria estaba muy disminuida. Por tanto, como primera medida, se piensa en un sistema de prioridad consistente en establecer que no valga la escritura o no sea oponible erga omnes en aquellos casos en los que figure inscrito en el registro de la propiedad un título contradictorio. Es un sistema de prioridad basado en el artículo 32 de la ley hipotecaria. Pero al mismo tiempo se produce la desamortización y entonces con la desamortización también interesa garantizar la titularidad de lo adquirido y se introduce el principio de fe pública registral, que está basado en una idea antigua del siglo X en la intertiatio, que había introducido el emperador Otón y que trata de proteger a los adquirentes a título oneroso y de buena fe de quien consta inscrito en el registro. Esto satisfacía los intereses de aquellas clases que habían concurrido a la desamortización. El problema es que hasta entonces los oficios y contadurías de hipotecas se llevaban por notarios, pero los notarios no éramos abogados. Y aunque se habían creado escuelas del notariado en el año 1847, lo cierto es que el esfuerzo era notable, pero no llegaba a ser suficiente, como reconoció el ministro del ramo. La clase notarial había hecho un gran esfuerzo, pero era tan importante los efectos, esto del dichoso artículo 34 de la ley hipotecaria, que era necesario que se llevara por personas que tuvieran la carrera de Derecho. Esto fue en el año 1861. La ley del notariado advino un año tarde, en el año 1862. ¿Qué ocurrió? Se estableció un sistema de folio real. Esto fue un gran acierto. El folio real permitía efectivamente la localización de las fincas. Se estableció además un sistema de distribución territorial, con los registradores al frente de cada registro. Y ese folio real tenía el problema de cómo se tenía que producir. Y ahí había distintas opciones. El encasillado, que hubiera sido lo lógico, que es la indicación del dato, que era lo que contenía los oficios y contadurías de hipotecas, pero por otra parte, pues esto tenía algún inconveniente en cuanto a la consulta de los libros. Hay que pensar entonces cómo entre el sistema de la transcripción, que era una copia literal
de lo que era el título, la escritura pública, o el sistema de la inscripción, que era un extracto. Y se opta por el sistema del extracto. Y esto lleva a una descripción literaria de las fincas y a una situación que es insostenible y que perdura en la actualidad, que es la concurrencia de una duplicidad descriptiva de las fincas, una literaria en los asientos del registro y otra, el parcelario catastral, que es la verdadera y oficial en el Estado español. Esto no ocurre en otros países, no se da en Alemania, no se da en Holanda, no se da en Italia, no se da ni tan siquiera en Marruecos, entre los países vecinos. Esto no se da. Y esto es fruto de una serie de problemas y de complejidades enormes, porque efectivamente la coordinación entre el catastro y el registro ha venido fracasando, a pesar de que se pedía hace ya bastante más de un siglo, en el año 1906. Y de aquí vienen muchos problemas. Para empezar, todo lo que se tarda en conseguir el suelo finalista en estos momentos en España con el problema de la vivienda. Es un lastre que deriva del hecho de que el registro de la propiedad no se lleve por fincas con arreglo al parcelario catastral. Cosa gravísima y que no se ha producido por intereses corporativos. Hay que tener también presente el problema de la publicidad. La publicidad era en aquel entonces por exhibición. No había otra forma de realizar la manifestación de los libros que su exhibición. Por tanto, esto explicaba que geográficamente estuvieran distribuidos los registros cerca del usuario. El usuario podía, en este sentido, pedir la exhibición del libro, forma de conocer su contenido. La posibilidad de conocer el contenido derivaba de la exhibición, y de ahí el principio de cognoscibilidad legal, de considerar que es conocido aquello que puede conocerse, y de donde dimanan todos los principios hipotecarios. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo se introduce un sistema de manifestación con la mediación del registrador, cada vez con más intensidad. Y en los últimos años, pues a través de fotocopias, que luego se quitan las fotocopias, luego se va a las notas simples, luego y las certificaciones. Todo esto con la mediación del registrador. Pero este sistema de mediación del registrador no es un sistema de autenticidad, es un sistema de responsabilidad. Esto es importante ponerlo de relieve, porque en realidad es responsable de lo que manifiesta. Pero cuando una certificación, que es en la máxima expresión, la que acredita en perjuicio de tercero, no coincide con el asiento, prevalece siempre el asiento sobre lo certificado. Por tanto, se rompe esa ecuación entre la posibilidad de conocer y el conocimiento efectivo, porque si el conocimiento efectivo lo tienes a través de una certificación que no prevalece sobre el asiento, ocurrirá, por tanto, que el principio de cognoscibilidad legal se asienta sobre una base que no es la autenticidad, sino pura y exclusivamente la responsabilidad del registrador si el asiento no es exacto. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si decae el principio de cognoscibilidad, decae todo lo demás. Y esto se agrava porque desde la Ley 24/2001 se estableció que los notarios debíamos de tener acceso directo a los libros, y se nos ha negado en todo momento, porque para ello el artículo 238 de la Ley hipotecaria exigía la informatización de los libros en campos estructurados para que se pudiera examinar el asiento a través de sus datos, sin tener que desbrozar dentro de la descripción literaria y de todo lo demás que allí figura. Y esto no se ha hecho, y no se ha hecho de nuevo por intereses corporativos. Y seguimos reclamando todo esto en un momento actual en que la Ley 11/2023 introduce el folio electrónico. La primera vez que aparece el folio electrónico. ¿Pero qué ocurre con el folio electrónico? Esto es, a mi manera de ver, otro escándalo. El folio electrónico se inicia con una primera inscripción que se funda en una certificación que saca el registrador de los libros en papel y procede a su traslado con las cargas vivas. Esa primera certificación va al Colegio de Registradores. A continuación, el asiento que se extiende simultáneamente va acompañado de lo que se llama en el artículo 241.2 de la Ley hipotecaria de un documento electrónico que está en campos estructurados. Ese documento electrónico que va en campos estructurados es de donde se extraen las notas simples y se manda también al Colegio de Registradores. Como consecuencia de eso, de esa traslación
que no está prevista en la ley, ocurre que el Colegio de Registradores tiene el contenido de los libros registrales, del primer asiento, del libro electrónico y de todos los datos estructurados de los asientos. Y sobre eso es como se expiden las notas simples. Y esas notas simples se expiden con un sello que es del Colegio de Registradores como persona jurídica. Por tanto, es el colegio quien está expidiendo las notas, sustituyendo al registrador. Esto es de una gravedad enorme porque todas las notas simples que se están expidiendo desde la ley 11/2023 da la casualidad de que se emiten por órgano manifiestamente incompetente. Y todo esto, detrás de esto, que hay intereses corporativos. Y esto es lo que está ocurriendo, es decir, se ha desnaturalizado el derecho hipotecario bajo esta premisa. Hemos hablado del principio por ejemplo, de calificación. La gente ya no habla del principio de legalidad. Antes, en Gómez de la Serna decía que el título material y el formal, el artículo 2º y el 3º de la ley hipotecaria eran lo mismo. Y ahora te encuentras con que lo separan y entonces tratan efectivamente de hablar de un título material que puede ser eventualmente incluso un documento privado. Y esto es una ruptura del principio de legalidad. Y el principio de calificación es otra gran mentira, porque la calificación no es una resolución ni admisiva, ni no admisiva, ni como se la quiera llamar. ¿A qué responde la calificación? Pues hay dos artículos que lo explican en la ley hipotecaria, el 18 y el 22. El 18 lo que está diciendo es que los registradores calificarán bajo su responsabilidad. Es decir, la calificación es un método para excluir la responsabilidad del registrador derivada de un asiento que sea nulo. Y dicho sea de paso, la calificación no es un requisito para la validez del asiento. Si no hay calificación, el asiento vale y produce su publicidad. ¿Qué ocurre? Que el registrador podrá incurrir en una responsabilidad si efectivamente luego resulta que no ha controlado los requisitos necesarios para su extensión. Mientras que el otro lado es el artículo 22 de la ley hipotecaria, que nunca se cita, y es el que establece la responsabilidad del notario en el caso de que no se lleve a efecto el asiento porque el documento no se adecue a la legalidad. Por tanto, estamos en una materia de responsabilidad. Y el sistema de calificación que contiene el registro español es único. Existe un sistema de calificación como ocurre en Alemania, pero con un carácter puramente formal. En Alemania, en el cual la inscripción es constitutiva, la calificación es inversamente proporcional a la eficacia de la inscripción. Cuanto más eficacia tiene la inscripción, menos calificación. ¿Y qué es lo que califica? La Auslassung, un documento que es más pequeño que una postilla, donde está firmado, hay una firma del transmitente y que se pega en la copia de la escritura. Y el registrador, que es un señor que tiene 3 cursos de Derecho y está trabajando en los tribunales, examina la Auslassung, ve que hay una copia notarial que figura el consentimiento y a continuación inscribe constitutivamente. ¿Qué ocurre? Pues que en otros lugares tampoco existe la calificación como en España y nos encontramos con que en Italia el hecho de inscribir es algo que se produce en 36 horas y el hecho, por ejemplo, en Marruecos, donde está recientemente, en 48 horas. ¿Y en estos países hay menos seguridad que en España? No, hay exactamente la misma. Y sin tantos problemas como los que está planteando las calificaciones, sobre todo a partir de un congreso en el año 89 con ponencias anónimas del Colegio de Registradores, en el cual efectivamente se estimuló el afán calificador por parte de todos ellos para tratar de poner de manifiesto su importancia en el proceso de adquisición de los bienes y derechos. En definitiva, la pregunta que cabe hacerse es ¿a dónde vamos? Porque efectivamente este sistema no se sostiene. Por mucho que se haya puesto un folio electrónico y se haya hecho todo lo demás. Ha llegado un momento en que el globo prácticamente se ha inflado tanto que prácticamente está a punto de explotar. No se puede sostener. En definitiva, todos estos principios, el de legitimación, el de fe pública, y con esto termino, eran decimonónicos. Respondían a una situación completamente distinta de la actual, en la cual resulta que con los sistemas informáticos que tenemos, lo que importa no es la acreditación, sino una información responsable por parte del registrador. Y ahí ya sobran principios como el de fe pública registral. Lo que importa es eso, saber a ciencia cierta quién es el titular
y dónde están las cargas. Y todo este proceso de transformación está, yo creo que en trance de realizarse. Yo no sé si lo veré, pero no tiene ninguna lógica en un registro electrónico que existan 800 registros diseminados por España y no un registro central. Y que no tiene ninguna lógica, lo demuestra el sistema que han arbitrado para las notas simples, donde el propio Colegio de Registradores se ha apropiado de los contenidos de los libros y ha sustituido al registrador. Es algo de lo que los registradores yo creo que deberían de estar muy preocupados. Entre tanto, ¿dónde está el sustento y la base de todo el sistema? Sigue estando en la escritura pública. Y lo contrario no es verdad. El intento de devaluar la escritura pública es una verdadera vergüenza. Se ha intentado en el pasado, en estos años, en varias ocasiones, así como el intento de desvalorizar el control de legalidad que realiza el notario. Juan y yo lo hemos vivido en primera persona con la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, si te acuerdas, con el artículo 94.5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, o bien cuando se pretendía denegar la inscripción de una hipoteca si no se hacía constar el hecho de que había sido inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, cuando lo único que establece la ley en este caso es una posible responsabilidad del que no inscriba en dicho registro. Todo esto lo que pone de relieve es la necesidad de que los notarios salgamos a la palestra. Hubo una época dorada del derecho hipotecario que todos admiramos, donde los que escribían sobre este tema y los que han marcado la pauta eran notarios, como fue el caso de Rafael Núñez Lagos, Roca Sastre, Ángel Sanz y el Antonio Rodríguez Agrados, cuyos trabajos también de hipotecarios son muy notables. Y ahora se abre una nueva época en la que notarios como Juan, que en realidad pues, tienen una formación muy grande, una comprensión de los nuevos medios y de las situaciones, nos llaman a la esperanza, porque es necesario que demos una perspectiva notarial. Perdón si mis palabras pueden haber parecido muy agresivas, pero al final lo que ocurre es que son ya unos cuantos años de padecer las secuelas de todo esto y, en cierto modo, el libro de Juan me ha servido como un desahogo. Yo solamente puedo agradecerle todo lo que ha hecho, su trabajo que ha sido intensísimo en el Consejo General del Notariado, que me haya citado como uno de sus maestros, que no lo soy, sino que en este caso concreto estoy convencido que cuando pueda leer el libro y me lo permita la afección que tengo en este momento, pues aprenderé muchísimo y todavía a lo mejor redoblaré las críticas que acabo de esbozar con argumentos más sólidos. Enhorabuena, Juan, mucho ánimo y perdón por el desahogo.